Se congeló el despertador. No pasa nada. Volviste, ya la idea que me da. No, pensé que no me habían perdonado, pero cuando me llegó el mensaje, te perdonamos, volvé. Bueno. No, es que la gente se preguntaba, ¿será porque tiene que hacer 7 Boca mañana? No, vos sabés que puede tener alguna relación, ¿no? Pero no era exactamente eso. Buen día para todos. Al más pintado te ocurre que el despertador se tranque. Bienvenidos, buenos días a todos, incluyendo a cada uno de mis compañeros. Luis, muchas gracias por tomar el comando. Qué bueno saber que uno tiene un equipo así, ¿no? Armado para enfrentar cualquier avatar, incluido que el despertador se enoje. Pero vamos a arrancar rápidamente con lo que ya teníamos previsto, con todo ya lo que venís trayendo, Luis, en materia informativa, marcando lo que ha quedado de la semana que viene, el impacto de lo que ocurrió en la justicia de Córdoba, la definición del fallo, las condenas y las absoluciones en la causa del neonatal. Va a ser estudiado en el futuro. Estudiantes de Derecho en Córdoba y en el país van a estudiar esta causa. Va a ser una referencia insoslayable. Por supuesto que tenemos muy presente lo principal, ¿no? 5 bebés fueron asesinados, 8 se intentó asesinarlo. Esto ya no es una opinión de un periodista, estamos hablando del fallo de la justicia, la condena, todo apelable, todo tendrá posible apelación, recursos pendientes, pero la condena a la enfermera Brenda Agüero como responsable de los 13 hechos, 5 muertes y 8 intentos, la absolución todavía con mucha polémica y mucha discusión, también apelable, del principal responsable en la escala institucional, ¿no?, del gobierno, el exministro Cardoso. Y con Juan Federico veníamos durante el fin de semana planteándonos un tema especial, que la justicia encuentra, Juan, buen día, que todo esto ocurre, todo este horror, todo esto inexplicable, todo esto que deja todavía un montón de preguntas, pero todo ocurre en el marco de violencia institucional, Juan. Muy buenos días, Miguel. En el punto 12º de ese extenso fallo que ya pasó a la historia de los tribunales de Córdoba y que se conoció el miércoles a la noche, los jueces remarcaron reconocer a las 13 víctimas, o sea, a los 5 bebés muertos y a los 8 bebés que sobrevivieron, y a sus progenitores como víctimas de actos de violencia institucional. Lo hizo en el marco de los artículos 10 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué dicen esos artículos? Básicamente que todo Estado debe asegurar el parto respetado y evitar la mortalidad infantil. Dice, en este caso no se cumplieron esos requisitos. O sea, en el Hospital Neonatal de Córdoba hubo un manto de silencio que encubrió durante años una práctica de violencia institucional sostenida contra las mamás que iban a parir en ese lugar, Miguel. Es un dato que no es que no lo tuviéramos, ¿no? Francisco Centeno, buen día, te saludo. Frank, Luis, que estás al comando. Hemos tantas veces recibido testimonios durante todos estos años de estas madres que, al margen del espanto de la pérdida de sus niños, de los ataques contra sus niños, también nos iban haciendo saber que hay como institucionalizada un maltrato, una situación de violencia institucional que muchas veces uno decía, ¿habrá exageración? Una mamá que está a punto de parir, se siente como se siente. No, la justicia estableció en el marco de violencia institucional. Justina es una de las mamás, mamá de Francesca, de una de las bebés, y está en línea. Bienvenida, ¿cómo estás, Justina? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Puedo imaginar cómo están ustedes, ¿no? Las mamás, vos en particular, tu familia, cada una, después de que esto llegó a un fin y se confirmó
lo primero, lo impresionante, lo inaceptable, lo imposible de digerir es que hubo un acto dirigido a dar muerte a esas criaturas. Debe ser algo que no se puede terminar de digerir, Justín. No, la verdad que no. Es algo que no te no lo terminas de entender nunca. Pero bueno, ahora con un poco más de tranquilidad y disfrutar, digamos, de estar con ella. Y tener por lo menos esto, ¿no? Un punto de arranque de nuevo, de decir se hizo justicia. Pero me gustaría que nos cuentes, porque todas estas versiones que se dieron, de que eran maltratadas las madres, de que había situaciones inexplicables, al margen de el episodio Brenda Agüero, ¿cómo te fue? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo es este marco de violencia institucional que ha establecido el jurado? Y hubo mucha violencia, muchísima violencia, desde que entras al hospital hasta que me fui. Yo entré con trabajo de parto, me dejaron afuera, no me dejaron entrar, digamos, dentro de la sala. Cuando entro a la sala para ya prepararme con mi trabajo de parto, me dejaron sola, no me dejaron que subiera nadie conmigo. Me hicieron ir caminando hasta la sala de parto, digamos, para tenerla a ella, y me dijeron bájate y anda caminando como si nada. Imagínense yo con un dolor que no podía ni caminar porque no aguantaba más, y me hicieron ir caminando hasta la sala, la tuve a ella y me hicieron bajar de vuelta de la camilla y me dijeron andate caminando, que yo en ese trayecto me desmayé porque el dolor que tenía era inaguantable. Fue muy feo todo, hubo muchísima violencia, mucho dolor, que yo creo que ni un animal sufrió de la forma en que nosotros lo hicimos. Es tan difícil de creer. Juan te pregunta, pero esto no es que vos estés hablando de alguien en particular. Esto ocurría en el neonatal de esta manera. No se termina de entender por gente tan profesional. No, la verdad que no lo terminas de entender, porque decir, ellos estaban preparados para esto y sin embargo hicieron todo mal. Desde que entras hasta que me fui fue todo mal. Juan. Sí, Justine, muy buenos días. Bueno. Durante todo este proceso estaba en contacto con otras mamás que han pasado por la misma situación, y escuchando a ellas, durante el juicio, yo sé que estos no eran casos aislados, sino que era sistemático este maltrato. Había mamás que habían ido caminando porque no tenían recursos durante 1 hora, ya con trabajo de parto, y las hacían volver en el hospital o las hacían esperar en la puerta en días que hacía muchísimo frío, y sobre todo no dejaban que nadie las acompañara en ese momento. Sí, tal cual, sí, así fue. No te dejaban entrar adentro de la sala. Es más, yo me acuerdo, de Damaris Bustamante, porque mi hija es del 24 y ella es del 23, yo me acuerdo patentemente que las dos estábamos en la sala para que los dejaran entrar para internarlos, y era un grito porque no aguantábamos más, y escuchar cómo Damaris gritaba, cómo se había caído al piso, fue horrible. Esto, no sé qué has hablado con tu abogado. En realidad debería haber empezado por preguntarte por Francesca, ¿no? Para que después llegáramos a todo lo demás. ¿Cómo está tu beba? Ella, gracias a Dios, está súper bien, gracias a Dios. No ha tenido nada que le vaya a afectar, nada. No, ella quedó súper bien, no tiene ningún tipo de secuela. La verdad, hay algo que me parece que incluso nosotros, ¿no?, los periodistas, los medios, deberemos revisar.
porque no sé si se le prestó atención a esta coincidencia que las madres que tuvieron que dar su testimonio porque sus bebés habían sido atacados, todas hacían referencia a maltrato institucional, y no sé si se puso realmente atención a este tema o si se pensó, bueno, una mamá, chicas jóvenes por allí, mal preparadas, que no habían tenido mucho control previo, se ponen muy nerviosas. No hace falta entrar en detalles de lo terriblemente doloroso que puede ser, pero en este caso ustedes sumaron datos que lo llevó a la justicia. Juan, te lo pregunto a vos. La justicia establece el marco de violencia institucional que incluso tiene consecuencias de otra naturaleza, Juan, ¿no? Sí, porque hace responsable al Estado, al gobierno de Córdoba, y lo hace corresponsable junto a los acusados que terminaron condenados en el pago de las indemnizaciones a las familias. O sea, si hay algo que quedó demostrado dentro de este juicio, que fue muy, pero muy largo, fue la violencia obstétrica y las pocas posibilidades que tenían las mamás y sus familias de poder denunciar estas situaciones. Esto va camino, por supuesto, a reclamo de reparaciones, Juan, que ya incluso han sido, no sé si evaluadas, pero más o menos proyectadas, ¿no? Sí, en las condenas, la provincia de Córdoba fue condenada. Condenada. O sea, fue señalada corresponsable junto a los acusados de lo que sucedió dentro del hospital neonatal. Por eso es llamativo que ya con una condena, Miguel, no haya ninguna voz oficial. A estas familias nadie le ha pedido disculpas hasta ahora por lo sucedido en un hospital provincial de Córdoba. Ahora sí es una pregunta formal, Justín. Nadie habló con vos en particular, con las madres en general, nadie la llamó, nadie les dio una explicación, nadie trató de pedir disculpas. No, nunca tuvimos, por lo menos en mi caso, nunca tuve una llamada de nadie en preguntarme o en acercarse a preguntar cómo estaba mi hija. Nunca nadie los explicó de esto. ¿Qué te ha dicho tu abogado? No sé quién es tu abogado, pero ¿qué les has dicho respecto de este tema, Justín? Mi abogado son Danielas Morales y Nico Roadas. Sí. ¿Qué les ha dicho? No, digamos, falta mucho, lo sabemos que todavía hay un largo camino con esto y... Pero van a reclamar la reparación que corresponde. Por lo que nosotros tenemos entendido, sí. Bien. Te saludo, te agradezco de tu participación. Realmente celebramos que Francesca, tu bebé, esté bien. No terminamos de aceptar, de tolerar que los otros bebés hayan sido víctimas de esta locura. Gracias, Justín. Muchísimas gracias y bueno, ojalá esto sirva para algo, para ojalá que no vuelva a ocurrir nunca más, que ninguna familia tenga que volver a pasar por esto tan feo, y que ojalá estos hospitales cambien, porque no es forma tampoco de tratar a una persona como un animal para ir a tener a su hijo. Miguel, sí. Buen día, Miguel. Justín, sí. Perdón, Miguel, solamente una consulta, porque me gustaría saber si al momento de los hechos, Justín, en el hospital, nos planteemos y nos ubiquemos en ese escenario, ¿no? Ustedes, las madres, ¿en algún momento ustedes reclamaron a la dirección, a algún jefe de guardia o alguna jefa de guardia de este hospital por el destrato, por el maltrato? ¿Hubo algún tipo de respuesta ante ese pedido de ustedes? No, la verdad es que no lo hubo. De nuevo, un abrazo. Muchas gracias, Justín. Quédate, Frank. Bueno, Adiós. Muchísimas gracias. Justín. Quédate, Frank. Gracias, quédate, Juan. Porque esto ya no le corresponde a la víctima, ¿no? Esto ya nos corresponde a nosotros plantearnos algunos casos, algunos datos, lo que acaba de preguntar Francisco. Juan, había también, todo esto empieza a quedar al margen de lo principal, de lo que no debemos perder de vista, que es el ataque
mortal contra 5 bebés y el intento de matar a otros 8, un espanto inabarcable. Pero ha quedado todo esto que por el momento me parece que no se le ha dado la trascendencia que tiene. El marco de violencia institucional, hospitales, oíme, ¿cuándo ha sido? El viernes hemos estado haciendo, el jueves hemos estado haciendo mesa de café sobre hospitales que generan microclimas maravillosos en su interior. ¿Qué pasó en este caso, en el neonatal de Córdoba, para que no solo se llegara al peor escenario con un marco de encubrimientos, de complicidades, sino además a la naturalización del maltrato? Hay datos, Juan, que todavía, por supuesto, el recorrido de la justicia será amplio, ¿no? Sobre seguimientos que serán motivos de casaciones y todo lo demás, pero ¿hubo algo de política mezclada con toda esta historia, Juan? Sí, sin lugar a dudas, Miguel. Sí, sin lugar a dudas, cuando la política se metió en los hospitales, o sea, Diego Cardoso, que terminó absuelto, el exministro de Salud, pese a que la misma justicia dijo que era violencia institucional, o sea, que dice, la justicia dijo, el Estado es responsable de lo que, corresponsable de lo que pasó en el hospital neonatal, pero la cadena de responsabilidades llegó hacia el secretario de Salud, que fue el único funcionario ministerial condenado, Pablo Carvajal. Diego Cardoso, ya en 2018, cuando él era secretario del Ministerio de Salud, había publicado un memorándum interno que generó amplísima polémica, incluso una denuncia penal que el fiscal Bringas jamás resolvió y que impedía a los médicos de los hospitales públicos de Córdoba hablar con la prensa, contar lo que pasaba dentro de los hospitales. A partir de entonces, a través de La Carrillo, que era una agrupación peronista en la que estaban profesionales de la salud, todos vinculados a Cardoso, todos vinculados a Tribuna Peronista, una agrupación que lidera Laura Llure, la ministra, fueron copando todos los hospitales de Córdoba, los cargos jerárquicos de los hospitales de Córdoba. O sea, las militantes de La Carrillo respondían a Diego Cardoso y llegaban a los máximos lugares de los hospitales públicos de Córdoba. Dentro de esta agrupación, La Carrillo, se instauró esta política absolutamente vertical dentro de los hospitales, que es lo que contaban los propios empleados del neonatal, donde era muy difícil poder denunciar cuando ellos advertían alguna situación fuera de lo normal dentro de hospitales. Y era muy difícil acceder a los directivos de los hospitales. Hay que recordar que el espanto en el neonatal se conoce porque una médica le pidió a su esposo, un ingeniero, que fuera a tribunales a denunciar, porque todo el hospital hablaba. Ahí hay un dato, Juan, que me gustaría, te pido perdón por interrumpir, pero me gustaría que no pase inadvertido lo que estás diciendo. Todo esto no llega a la justicia por los caminos presumibles en el marco de una historia de una persona fuera de sí, fuera de quicio, que ataca a bebés dentro de un hospital. Llega por alguien ajeno al hospital. El esposo de una médica genera una sensación muy, muy complicada, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, de que había como un verticalismo ahí adentro que puede haber ayudado. No sé si ustedes lo han seguido el juicio, vos, Francisco, puede haber ayudado en esta cadena de silencios. Bueno, Miguel, según la Fiscalía a cargo de investigar este hecho, la instrucción a cargo de Raúl Garzón, según él, y según inclusive la prueba que se ha ventilado en la Cámara, hubo acuerdos, pactos de silencio entre funcionarios importantes, hubo ocultamiento de prueba, hubo muchas trabas en brindar información por parte del neonatal hacia la Fiscalía de Garzón. Hubo celulares que fueron abiertos y que descubrieron que habían eliminado mucha información importantísima, justamente para saber qué había pasado en el neonatal. Evidentemente, y habrá que esperar las conclusiones y los fundamentos de este juicio, ¿no? Evidentemente existió en ese momento una protección interna, una especie de acuerdo y de pacto de silencio para evitar justamente algún tipo de responsabilidad, Miguel.